pero quiero leer unos versículos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 6, versículo 3 al versículo 10, que dice así la palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Hablando acerca de la administración, recordar que estamos, ¿cierto?, hablando acerca de que somos administradores de Dios, somos mayordomos de Dios, ¿cierto? Que todo lo que nosotros poseemos es de Dios, nosotros simplemente somos administradores. Y recordar un poco que somos administradores de un tesoro llamado tiempo, ¿cierto? De las personas, administradores de las personas que Él ha puesto bajo nuestro cuidado y responsabilidad, como el hogar. Somos administradores de talentos, capacidades que Él nos ha dado. Somos administradores de los dones espirituales, las capacidades espirituales con las cuales Él nos ha dotado para que podamos servirle a Él, para que podamos de esta manera ejercitar ministerios en su iglesia. Somos administradores de ideas también. Las ideas que llegan, ¿cierto?, a nosotros son ideas, cuando son ideas santas, son dadas por el Señor y debemos administrarlas también. Somos administradores de las oportunidades, buenas oportunidades que Dios nos da, ¿cierto? Somos administradores del cuerpo, de la vida, de la salud, de la fuerza, todo esto también. Somos administradores de nuestros pensamientos, podríamos decir también así, administradores también de los recursos, que es a lo cual nos estamos refiriendo especialmente en estas mañanas, ¿cierto? De los recursos, ¿cierto? Y todo esto que estuve mencionando, podríamos hablar que son recursos, pero aquí nos estamos refiriendo especialmente, ¿cierto?, a los recursos materiales que Dios nos ha regalado. Algunos de una en cierta medida, otros de otra, pero todos hemos recibido de Dios recursos para administrar. Somos mayordomos, somos administradores, el dueño es Dios. Y estamos estudiando esto bajo algunos principios. Hace 8 días estuvimos mirando que eh, para ser buenos administradores de los recursos necesitamos reconocer que todo lo recibimos de Dios. Ahí tenemos que empezar. Reconocer que todo lo recibimos de Dios. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿cierto? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Reconocer que todo lo recibimos de Dios. Segundo principio para ser buenos administradores de los recursos es ser piadosos en la obtención de los recursos. Esto es muy importante. Tener en cuenta a Dios en la obtención de los recursos. Sí, la piedad tiene que ver con tener en cuenta a Dios. Es muy importante, ¿cierto? Este principio, ser piadosos en la manera como vamos a obtener los recursos. ¿Cómo vamos a obtener, sí, lo recibido de Dios? Como decíamos o leíamos ahí en Primera Timoteo, capítulo 6, habla de eso, acerca de la piedad, ¿cierto? De la piedad. Y dentro de ese contexto que habla de la piedad y del contentamiento,
los versículos 9 y 10 hablan acerca del cuidado que debemos tener en la obtención de los recursos. Entonces, ser piadosos en la manera de obtener los recursos. ¿Sí? Dios te da a través de la laboriosidad diligente, por un lado. Eso es importante. Dios nos da a través de la laboriosidad diligente. Y el libro de Proverbios, que es un libro de consejos al respecto, vamos a estar leyendo algunos versículos y voy a ir al capítulo 21 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 21, el versículo 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente, dice, ciertamente tienden a la abundancia. Mire que este versículo habla acerca, ¿cierto? Nos dice que la manera de pensar va muy relacionada a una manera, a la manera como recibimos los recursos, ¿cierto? La manera de pensar, nuestros pensamientos, dice el versículo, ¿cierto? Relacionado con la abundancia o con la escasez, dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿cierto? La diligencia, entonces, implica aquí saber pensar. Saber pensar, podríamos decir, en lo laboral, pero también saber actuar, ¿cierto? Saber actuar cuando se trata del trabajo, porque claramente lo dice la palabra del Señor. Entonces, la abundancia, como dije anteriormente, tiene que ver, según el versículo de Proverbios 21:5, tiene que ver mucho la abundancia y la escasez con la manera como pensamos. Pensamientos diligentes, pensamientos prestos, pensamientos dirigidos por Dios, con esa diligencia son bendecidos por Dios las ideas comerciales, las ideas laborales y las acciones, por supuesto, que resultan de esos pensamientos. Las acciones tienen que ver, ¿cierto?, con el trabajo, con el negocio, con la venta, ¿cierto? Todo esto es bendecido por Dios cuando hay diligencia en la manera de pensar y, por supuesto, en la manera de actuar también. Entonces, dice claramente el versículo, ¿cierto? La mente diligente trae prosperidad. Miren la segunda parte del versículo, dice, más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, dice. Entonces, las locuras laborales llevan a la escasez. Locuras laborales, podríamos decir, como las malas inversiones, los malos negocios, no pensar bien antes de hacer un negocio, no consultar a Dios antes de hacer un negocio, ¿cierto? No tener en cuenta a Dios, no actuar piadosamente, sino hacia la carrera, no pedir un consejo, ¿cierto? Todo esto tiene que ver, podríamos decir, con locuras laborales, los cuales, dice, llevan a la pobreza. Entonces, la diligencia laboral, ¿cierto?, abre las puertas y trae bendición. El capítulo 22 del libro de Proverbios, el versículo 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Esto quiere decir que la diligencia abre puertas, trae honra, trae admiración, trae respeto y, por supuesto, trae bendición. Ahora hay otro versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, el versículo 24 también, que dice así, Proverbios 12:24, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Mire que la diligencia, según este versículo, la diligencia laboral produce inclusive liderazgo, ¿cierto? Produce admiración, produce liderazgo en el hogar, liderazgo en la empresa, admiración, respeto, porque el versículo dice claramente, ¿cierto? Dice, la mano de los dirigentes señoreará. Y es también entonces nos habla acerca de esto. Entonces, ¿por qué? Porque el dirigente trabaja sin necesidad de que esté siendo, podríamos decir esto, supervisado, sino más bien el dirigente trabaja para supervisar que todo vaya bien, para mirar que las cosas, cierto, en su empresa, en su trabajo, en su hogar, vayan bien. Entonces, la dirigencia implica también, inclusive, disfrutar. Mire lo que dice Proverbios 12, disfrutar de lo que Dios nos ha dado también. Proverbios 12, quiero leer el versículo 27 especialmente.
Dice la palabra del Señor así. Dice Proverbios 12:27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber preciado del hombre es la diligencia, la diligencia. Inclusive aquí habla que la diligencia nos lleva a disfrutar de lo que Dios nos da, nos lleva a disfrutar de lo que hemos recibido de Dios. La diligencia nos lleva a disfrutar de aquellos recursos que hemos recibido de Dios, porque la diligencia entonces nos lleva también a, como hemos dicho, ¿cierto? Especialmente a atender aquello. Quiero leer unos versículos también en el capítulo 27 del mismo libro de Proverbios, el versículo 23, dice la palabra del Señor así. Miren lo importante que es la diligencia laboral, que es cuidar, atender lo que Dios nos ha dado, los recursos que ya tenemos de Dios. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no durarán para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Dice el versículo 26, los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. El versículo 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Diligencia es importante, como dije, Dios nos da a través de la laboriosidad diligente. Y la diligencia, según este versículo, tiene que ver con conocer bien lo que tenemos, ser diligente en conocer el estado de tus ovejas, conocer el estado, la condición de los recursos que Dios nos ha dado, cómo están. Pero también el versículo dice que la diligencia tiene que ver con atender, con cuidar los recursos, lo que Dios ya nos ha dado, lo que ya tenemos. Entonces, a través de ese conocimiento de lo que tenemos y de ese cuidado de lo que tenemos, de esa buena administración de lo que tenemos, Dios nos bendice esos recursos, nos da más recursos también. Entonces, Dios nos da a través de la diligencia laboral, pero también Dios nos da a través de la laboriosidad inteligente, no solamente a través de la laboriosidad diligente, sino a través de la laboriosidad inteligente. Y quiero seguir leyendo Proverbios, este libro de consejos sabios, Proverbios 10:5. Dice la palabra del Señor así, dice, la mano negligente, el versículo 4 dice, empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, el versículo 4. El versículo 5 de Proverbios 10, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que recoge en el verano es hombre entendido, dice aquí. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es muy importante también actuar laboralmente, trabajar con inteligencia. Aquí habla el hombre entendido, es muy importante, ¿cierto? Cuando habla aquí en el que recoge en el verano es hombre entendido, la idea es cosechar en el tiempo apropiado, es de sabios, pero dormirse cuando es tiempo de trabajar produce ruina, es la idea del versículo, ¿cierto? Trabajar cuando se debe trabajar en el tiempo apropiado, ¿cierto? Es de inteligentes, pero no trabajar, no actuar cuando se debe trabajar, dice, eso trae ruina, eso trae vergüenza, ¿cierto? Hay un versículo en el capítulo 13 de Proverbios, el versículo 23, que nos habla acerca de lo importante que es trabajar con inteligencia, la laboriosidad con inteligencia. Proverbios 13:23 dice la palabra del Señor así, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Aquí la palabra barbecho se refiere a una parcela, como a un solar, a un campo pequeño,
no necesariamente no habla de una gran finca, de una finca grande, sino en el barbecho de los pobres, un campo pequeño, una finca pequeña, una parcela, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, dice, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. La idea del versículo aquí es que hay personas, ¿cierto? Que Dios ya les ha dado, les ha llenado, los ha bendecido con ciertos recursos. Tal vez no tienen lo que otros tienen, ¿cierto? Pero eso bien administrado, administrado con inteligencia, ¿sí? Trabajar, ¿sí? Actuar, ser buenos administradores, con inteligencia. Dice que eso precisamente se le puede sacar el provecho, la bendición que Dios tiene para nosotros a través de ese lugar o de esos recursos. Aquí habla, como dije, en ese campo pequeño, en ese solar, en esa parcela, en esa finca pequeña, hay mucha bendición. Y lo que el Señor nos está viendo aquí es, lo que está diciendo es, hay que administrarlo con inteligencia. Hay que tener visión, ¿cierto? Hay que tener visión para eso y es muy importante. Entonces, Dios nos habla, según este versículo, como dije también, a trabajar con inteligencia, a mirar lo que Dios nos ha dado y a administrarlo correctamente, ¿sí? A actuar correctamente, ¿cierto? A sacarle el mejor provecho, a disfrutar ese barbecho, ¿cierto? A sacar de él lo que Dios nos ha dado. Hemos conocido personas que tienen, incluso yo conozco personas, personas que tienen su campo, tienen su finca, mas sin embargo está descuidado y ellos están trabajando en otro lugar, descuidan lo que tienen, no tienen la inteligencia, la visión laboral para invertir en aquello, en lo que Dios les ha dado, para sacarle provecho a lo que Dios les ha dado y están descuidando ese barbecho, esos recursos que ya tienen en sus manos, ¿cierto? Por dedicarse muchas veces a otras cosas que son menos productivas también. Y es lo que Dios nos manda aquí a sacar, a cuidar lo que Dios nos ha dado, a atender lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? A actuar con inteligencia, administrando lo que ya tenemos, que de esa manera Dios va a usar eso que ya tenemos, ese barbecho, para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestra familia, que es lo que también habla el versículo 23 al 27 de Proverbios, capítulo 27, que ya leímos también. Ahora otra cosa también, no solamente debemos saber que Dios nos da a través de la laboriosidad diligente, sino a través de la laboriosidad inteligente, cuidando, atendiendo lo que ya tenemos, pero también Dios nos da a través de la laboriosidad, yo diría, decente o santa o piadosa, ¿cierto? Y aquí hay que tener cuidado de esos principios que Dios nos ha dado para ser bendecidos. Aquí sí podemos ir al capítulo que leíamos inicialmente, Primera Timoteo, capítulo 6, el versículo 9 y 10 especialmente. Hay que evitar actividades financieras deshonestas. Esto es importante. Esto es importante tener en cuenta, ¿cierto? La falta de piedad, la falta de tener en cuenta a Dios en la laboriosidad puede llevar a las personas a la avaricia, a meterse en actividades financieras deshonestas que no honran al Señor, que no glorifican al Señor y que traen sufrimiento, que traen desgaste, que traen problemas, que traen muchas dificultades. Y a eso es que se refiere especialmente el capítulo 6 de Primera Timoteo, versículo 9 y 10. Porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo habla acerca de lo importante que es ser piadosos en la laboriosidad. Tener en cuenta a Dios en nuestra labor, en nuestro trabajo, ¿cierto? En el trabajo que realizamos es muy importante para no caer en codicias dañosas y en sufrimientos ganados, ¿cierto? Por eso hay que seguir esos principios que Dios ha establecido en su palabra para ser bendecidos. Y recordemos algunos de esos principios. Por ejemplo, Dios bendice con recursos a quien le ama por encima de todas las cosas. Proverbios
capítulo 8, el versículo 20 y el versículo 21 dice así: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mire lo que dice el versículo: para hacer que los que me aman tengan su heredad, recursos, y yo llene sus tesoros. Este versículo nos dice, Proverbios 8, 20 y 21, que Dios bendice con recursos a quien le ama, a quien pone a Dios como el amor de sus amores, la prioridad de sus vidas, que más adelante en este mes hablaremos un poquito más de eso. También Dios bendice con recursos económicos a quien actúa justamente, santamente. Proverbios 10, el versículo 3 dice así, Proverbios 10, 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Mire, al justo, al que actúa con justicia, aunque habla del justo ahí como parte del carácter. Más, dice el versículo, más la iniquidad lanzará a los impíos, dice la palabra del Señor. Pero me llama la atención la primera parte del versículo: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Muy parecido a lo que dice el Salmo 37, el versículo 25, el rey David o el salmista dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ese versículo nos habla que Dios bendice con recursos a quien actúa correctamente, a quien actúa justamente, a que tiene un comportamiento correcto, justo, de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. Dios bendice con recursos a quien es generoso con el necesitado. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este versículo claramente Dios dice en su palabra que él bendice con recursos económicos a quien es generoso, con el necesitado, con el pobre, ¿cierto? Dios recompensa. Muy parecido también a lo que dice Proverbios 19, el versículo 17, que dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho al pobre, Dios se lo devolverá. A Jehová presta el que da al pobre. Entonces, hay bendición prometida por Dios en su palabra al que es generoso con el necesitado. Dios bendice con recursos también a quien le honra con sus bienes. Un versículo muy conocido en Proverbios 3, 9 y 10, que es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, ¿cierto?, rebosarán de mosto, ¿cierto? Los depósitos de las uvas, las bodegas de las uvas, serán, vamos a decir, productivas, serán llenos. Hay bendición también con recursos. Al que honra, al que usa esos recursos para honrar a Dios, al que tiene esos recursos para honrar al Señor, que también será parte de otra mañana, de otro estudio de otra mañana. Dios bendice con recursos al que es humilde y temeroso de él. Proverbios capítulo 22, el versículo 4 dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración, son la recompensa, son el resultado de la humildad y del temor de Jehová. Aquí dice: el que tiene, el que teme a Dios, el que actúa, podríamos decir, piadosamente, el que es laborioso, pero teniendo en cuenta a Dios, Dios promete bendición también para él. Por eso, varones de Dios, ser piadosos en la obtención de los recursos nos libra de meternos en, vamos a decir, o usar métodos no aprobados por Dios para obtener recursos. El ser piadosos en la obtención de los recursos nos lleva a darle la gloria a Dios en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra labor diaria y semanal. A tener en cuenta que aquellos recursos, o la manera como vamos a obtener esos recursos,
también precisamente con ello podemos honrar al Señor y hacer muy cuidadosos en esos instrumentos que vamos a usar en la obtención de los recursos, ¿cierto? Entonces los recursos son dados por Dios a través de la laboriosidad diligente, a través de la laboriosidad inteligente, cuidando lo que se tiene, atendiendo lo que Dios nos ha dado y a través de esa laboriosidad, podríamos decir, decente o piadosa, teniendo en cuenta a Dios. Para eso se requiere, mis hermanos, temor de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Tener en cuenta a Dios en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra labor diaria y cotidiana, para que lo que hagamos, ese trabajo, con ese trabajo, podamos glorificar al Señor. Mis hermanos, entonces, que en aquella labor, en aquel trabajo, en aquel negocio, en aquella empresa, en aquel empleo, podamos glorificar a Dios teniéndole en cuenta a Él, siendo piadosos como Dios manda. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias te doy en estos momentos, porque nos permite, amado Dios, también acudir a tu palabra y ver, amado Dios, que tu palabra nos da consejos claros, amado Dios, con respecto, amado Señor, cómo podemos, amado Dios, también ser bendecidos, oh Dios del cielo, con recursos, amado Señor, oh Dios del cielo. Tu palabra es clara, nos da principios claros, Señor, al respecto. Permítanos, amado Dios, ser piadosos, tenerte en cuenta siempre para glorificarte a ti, para honrarte a ti en cada una de nuestras labores que realicemos, en cada una, amado Dios, de esas labores, de ese trabajo, de esa empresa, de ese empleo, poder ser piadosos, tenerte en cuenta, oh Dios del cielo, para darte la honra a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.